tiene para cada uno de nosotros. Así que hablar de la mente, quiero tocar algunas cosas aquí acerca de la mente, porque por muchos años nos vendieron que nuestra mente es el campo de batalla. Y aprendimos también que la mente en el camino, como es el campo de batalla, se origina todas las batallas en la mente. Así que nosotros nos turbamos y nos desenfocamos muchas veces cuando vienen muchas voces, cuando viene la voz de la turbación, perturbación, temor, crisis, miedo. ¿Por qué no nosotros no preparamos nuestra mente para enfrentar los retos de la vida? ¿Por qué la cultura nuestra, hablando de nosotros dominicana, cuando escucha la palabra crisis, es como fuera un incendio que todo el mundo corre para salvar su vida? ¿Por qué los orientales, los japoneses, los chinos, cuando escuchan la palabra crisis, esa palabra para ellos significa oportunidad? Y cuando hay crisis en un país donde ellos están aquí, mientras nosotros los dominicanos decimos que hay crisis y esto está malo, esto está de mal en peor, ellos están viendo oportunidad para iniciar un negocio, para emprender un nuevo proyecto, y abren camino porque el nivel de su cerebro, su mente y su cerebro, que fueron programados o fueron educados para no tenerle miedo a la crisis o a lo que nosotros entendemos que es una crisis, pero ellos la traducen y la entienden como oportunidad. Cuando usted ve y estudia la Biblia, usted ve que donde Dios obró milagro, para ver el milagro, hubo personas que vieron crisis en el ámbito económico, en el ámbito de salud, en el ámbito espiritual, en el ámbito de muerte. Hubo crisis. Para el Padre manifestarse es la oportunidad que también el Padre usa para manifestarse. Pero nuestro cerebro, nuestra mente no está educado, no está formado para tener tranquilidad y paz para enfrentar retos que el Padre no permite pasar para Él manifestarse. Entonces, cuando Dios quiere manifestarse ya, nosotros entonces nos salimos de la guianza, nos salimos del orden, y el Padre entonces no puede manifestarse porque nosotros cogemos otra ruta. Para mí, en una ocasión, se me presentaban siempre como un ciclo repetitivo, y en ese ciclo repetitivo que se me presentaba en el ámbito laboral, que trabajaba en banitería, se me presentaba la oportunidad, o el ciclo era que me faltaba siempre dinero para terminar un trabajo, o yo lo gastaba, o me faltaba siempre algo. Así que tenía que yo tomar de otro, si no tenía dinero, recursos, tenía que empeñar una herramienta para poder solucionar el problema del cliente, comprar algo que falta. Yo lo hice 2 veces y me dolía porque yo no quería hacerlo, pero no tenía otra alternativa que hacer, empeñar la herramienta. Me pasó 2 o 3 veces, 3 veces fue. Hasta la última vez dije, no, yo no puedo, o sea, yo mismo dije, no voy a empeñar, no voy a coger esa ruta, voy a hacer mi cálculo bien porque no va a faltar material y mejor tiene que sobrar.
A mí me dolió porque se me perdió una herramienta que yo no podía sacarla. Era como que aún teniendo dinero, se me ponía difícil para yo sacar la herramienta. Así que la herramienta se perdió, la herramienta costosa. Se perdió la herramienta. Eso me quebró. Yo dije, yo no puedo empeñar, no voy a empeñar. Así que en los próximos ciclos de prueba, porque la vida es una prueba, su vida, su vida diaria es una prueba, es un reto de superación. Y si usted entiende que usted está siendo probado constantemente, no va a ser consciente de que usted no va a ir a otro nivel. Porque si usted no es consciente de que cada día, como trae su propio afán, también trae su propio reto, trae su propio proceso, sus niveles a los cuales tenemos que pasar. Y si no somos conscientes de esto, entonces vamos a repetir automáticamente los ciclos de vida que no queremos vivir o experimentar. Y para romper algo tenemos que entonces identificarlo. ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué me está deteniendo? ¿Por qué yo estoy viviendo esto constantemente? Así que se me representó nuevamente el problema. Un cliente me dio el 30%, luego él me dijo que terminar el trabajo, que me lo va a entregar todo, el 70%, y yo no tenía. Dije, bueno, me lo va a entregar, pero tengo que resolver. A veces trabajaba a domicilio, todo costo, yo ponía todo, pero en esa ocasión yo dije, yo no voy a empeñar, el Señor tiene que suplir de una forma o de otra, pero yo lo voy a empeñar, no voy a tocar esa herramienta. Así que te preguntas, ¿por qué no me suplía? ¿Por qué no me suplía? Y aquí está el tema, aquí está el punto, aquí está el punto. Y el Padre me responde, yo no es que yo no te suplo, es que tú no me dejas que yo te suple. Porque cada vez que yo voy de camino a suplirte, tú te desesperas y haces lo que tú sabías hacer. Aló, ¿me están escuchando? Amén. Aleluya. Sí. Amén, amén. Aquí estamos, pastor, escuchando. Entonces yo tuve que bajar la guardia, entender, ser consciente de que Dios va de camino a usar cualquier medio, pero mi prisa, mi ansiedad, mi desesperación, le cerraba la puerta al Padre para que el Padre no me supiera, porque yo me sentía suficiente para yo resolver mi propio problema. Entonces uno ora al Padre que le crea a Dios, pero nuestras acciones muestran todo lo contrario. Hay incoherencia. Nuestras fe y nuestras acciones. Nuestra fe clama, nuestras acciones resolvemos las cosas a nuestra manera. Nuestra fe, nuestra fe y nuestra palabra dicen que te creo, Dios, yo me rindo a ti, espero en ti, pero nuestras acciones revelan otras cosas. Así que hablar de la mente herida, quebrada, porque la mente se quiebra, y esa mente que se quiebra se forma un laberinto. Es como ver, usted se puede ver, pero no se puede ver si no tiene un espejo roto. Un espejo roto. Cuando usted se ve el rostro, la realidad de su rostro está distorsionada. Como yo tengo de imagen el perfil de mi WhatsApp, tengo una imagen promo acerca del diplomado que yo estaba dando. La fragmentación. La imagen revela un rostro
fragmento de un rostro, pero distorsionada. Así que en la mente también se puede fragmentar, se puede dividir. Y la mente, en el sentido original, en el diseño original, la mente fue creada como un santuario. La mente fue creada como un santuario, porque la mente fue diseñada para manifestar realidades. Todo lo que Dios dice que hará, se filtra nuestro espíritu, baja nuestro espíritu, se filtra nuestra alma y de nuestra alma sube a nuestra mente. Porque la mente es el santuario de manifestación, el santuario para manifestación o materialización de la palabra. ¿Qué materializamos? Por ejemplo, ¿qué mayormente pensamos en el diario vivir? Si usted observa, los científicos dicen que nosotros tenemos consciente a un 5 o un 10%, y que el 90% es el inconsciente que gobierna nuestra vida. Si tenemos 5 o un 10% de estar consciente de nosotros mismos en el diario vivir, entonces nuestra vida está regida por el 90% o el 95% del subconsciente que toma absolutamente todas las decisiones en nosotros. Y si no estamos conscientes, entonces vivimos o estamos viviendo de forma automática, tarea automática, la vida devocional automática, e ir a la congregación, lo que se congregan automático. Si ese 10% o ese 5% de nosotros estamos conscientes en el día a día y estamos llenos de problemáticas, de temores, de pleitos, de celos, de ira, y meditamos tanto en tantas cosas, tantos problemas, eso es lo que vamos a ver, a reflejar o vamos a manifestar o se va a materializar todos los sentimientos y sentidos que estamos meditando o está en nuestra mente trabajando. Cuando la mente está llena de ansiedad, cuando hay impotencia, cuando queremos resolver un tema y no podemos resolver ese tema, aleluya, perdón, esa ansiedad, eso va creciendo. Cuando ese tipo de ansiedad va a detonar, va a afectar alguna parte de nuestro cuerpo, va a afectar, a mí me afectó mucho los pulmones, a otros le afecta mucho la ansiedad el estómago, le duele o le llega migraña, a otros le duele los riñones, porque va a buscar un campo de manifestación, es como un escape, es como va a haber una erupción interior en nuestro cuerpo, porque lo que la mente calla, el cuerpo lo refleja. Y la mayoría de las enfermedades están conectadas a lo que sentimos, a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Muchas de las enfermedades están conectadas a tres cosas: a la mente, a las emociones y a los sentimientos. Si los sentimientos, las emociones y la mente están en caos,
ese caos se va a materializar, se va a manifestar en una erupción, problema digestivo, problema cardíaco, problema de migraña, problema de dolencia. Cuando la gente reprime mucho, David dijo que cuando él cayó o enmudeció, eso habla de un nivel de no confesar, de no hablar, de reprimir sentimientos, de reprimir emociones. Los huesos se le estaban pudriendo. Y ese tipo de lenguaje se le traduce en el verbo actual como la osteoporosis. Cuando yo callé, mis huesos envejecieron. Así que como la mente es un campo, es un santuario donde los diseños, donde la imaginación, donde la percepción, donde el buen juicio, donde la sabiduría debe de gobernar. Pero nuestra mente, como desde niño, no fue educada, lo que fue maltratada con palabras, con ambientes, ambiente de crítica, de murmuración, de desconsuelo, de maltrato, de rechazo, de herida, de acusaciones. Nuestra mente eso la marcó. Y fuimos marcados desde el vientre de la madre mucho, que el padre no quería ese embarazo o la madre no quería el embarazo y hablaba mal a la criatura. Y todo lo que se habla, eso genera poder o manifestación. La gente relaja mucho con palabras y yo no relajo con palabras porque es el efecto que tienen las palabras. Así que escuchen bien, cuando la mente se fragmenta, ocurre cuando los pensamientos y las emociones y la memoria. Cuando la mente se fragmenta, ocurre cuando los pensamientos, emociones y memoria y creencias dejan de operar en unidad. Pensamientos, emociones y memoria dejan de operar en unidad. Hay incoherencia interior. La incoherencia, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Si usted piensa una cosa, siente otra cosa y hace otra cosa, usted está fragmentado. Digiera eso, por favor. Nuestro cuerpo fue diseñado para trabajar en unidad, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo en unidad. Si no trabajamos, lo que Dios nos muestra, por ejemplo, ¿qué Dios nos muestra? ¿Cuál es la voluntad en el ahora que Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de ti? Vamos a llevar esto al plano natural, o sea, al plano, ejemplo. ¿Qué Dios te ha dicho de ti? ¿Qué Dios quiere de ti? Bueno, tú lo sabes, lo sientes, lo piensas, lo sabes, está en tu mente, lo sientes, está en tu corazón, pero para hacerlo se te dificulta. Usted se siente como que no puede hacerlo, pero tiene que ver eso con la voluntad de Dios. Pero para otra cosa es fácil para manifestar.
por ejemplo, las cosas de la carne, juzgar y criticar, murmurar o hablar mal de alguien, es fácil para uno. ¿Por qué se nos hace tan difícil la voluntad de Dios? O dar una buena ofrenda, o una ofrenda a alguien, o ayudar a una persona necesitada. ¿Por qué lo siguiente? Lo piensa, lo siente, pero no lo hago. Así que los problemas. Aló. ¿Me escuchan? Amén. Ok, gracias. Amén, pastor. Aquí estamos escuchándolo. Gracias. Si el hombre de doble alma o doble mente, aquí dice el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo, un doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Eso habla ahí de doble mente o doble alma. O doble, o la doble alma produce doble mente o dos estados de pensamiento. Eso está conectado a una desalineación mental. Y eso se le llama en psiquiatría locura, cuando la mente está desalineada, cuando la mente está fragmentada también. Entonces, la gente cuando está herida, cuando está fragmentada mentalmente, viven atrapada en el pasado y son incapaces de vivir en el presente, en el ahora. Y las manifestaciones de todo esto es que ese tipo de personas crean narrativa falsa. Y todo eso, toda esa narrativa, ese lenguaje que manejan, construir expedientes falsos, vida falsa, es mostrarse esa persona como la víctima de todas las cosas. Hombres viven así, mujeres viven así, echando la culpa a los demás, pero dentro de ello, dentro de ministros que conozco, pastores que conozco, lamentablemente decirlo, no quieren ver su propia realidad y enfrentar con, se llama la palabra con, Dios mío, responsabilidad, los temas que tienen que trabajar. Los temas que tiene él que trabajar, o tenemos todos que trabajar, porque todos tenemos áreas que trabajar a diario. Así que como la mente es un santuario, es un lugar, una morada, dentro del marco o de guerra espiritual, se enseñó que la mente es el campo de guerra. Y si tú gobiernas tu mente, entonces la guerra está ganada. Porque la mente es que donde se llevan los argumentos. Y cuando yo aprendí que si gano la batalla en mi mente, entonces ya yo tengo el 80% de la batalla ganada. Así que yo comencé a escucharme a mí mismo. ¿Qué pienso yo? ¿En qué dedico mi pensamiento diario?
porque el enemigo no habla, yo soy Satán, estoy aquí. Él introduce pensamiento, narrativa en nuestra mente, argumentos acerca de ti, acerca de lo que tú piensas de ti, acerca de lo que tú ves de ti, acerca de lo que tú no quieres ver de ti. Y en eso nosotros pasamos el día pensando que yo siento de mí, o la parte fea de mí, la parte bonita de mí, y eso es un tema que nos absorbe o nos puede desgastar cuando yo pienso tanto en mí, áreas que no he superado, en mi vida que no he podido cruzar, una área de mí que no he podido cruzar, una área de mí que no he podido gobernar, y pensar tanto en problemas, eso va a generar un ambiente caótico de problemas. Un momentico. Aleluya. Ok. Amén. Aquí estamos. Así que si la mente está, No se escucha, no se oye, se va la señal. ¿se me escucha? Aló, estamos aquí. Amén. Ok. Le dije, esta internet está medio complicado, pero seguimos. Seguimos hablando aquí de la mente. Si la mente es el campo, es el santuario de la materialización, pero a diario vivimos pensando en, en mi precariedad, en mi necesidad, en mi falta de recursos, en lo que pienso, en lo que no tengo, en lo que no he logrado, en lo que necesito, en lo que debo, en lo que no tengo, en lo que quiero tener, pero no he logrado tener, en lo que quiero alcanzar, pero no lo he podido alcanzar. Su mente está en un bucle, como los americanos están buscando, haciendo bucles debajo de la tierra para el tiempo donde se manifieste, donde pronto, o como entienden ellos, que va a haber la última guerra mundial, la tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Y un bucle de subterráneo es donde ellos tienen pueden salvarse. Los bucles espirituales eso es una fortaleza donde nosotros nos convertimos en un títere, repitiendo los mismos episodios, donde no podemos ver otro ámbito, no podemos ver otra realidad, porque repetimos siempre. O puede ser una jaula, puede ser cualquier tipo de región, entiéndase, pero un hijo de Dios, nacido de nuevo, no puede estar atado, aunque muchos están atados, pero no puede mantenerse atado a ese lenguaje
de carencia. Y todo eso son memorias que están en el cerebro del lenguaje materno que escuchó el niño o la niña cuando vivió en casa de papá y mamá o de abuela. El lenguaje de carencia se manifiesta porque a veces una gente que nace donde no hay necesidad o crece en un ambiente donde no hay necesidad, su problema no va a ser cuando en la adultez, en la edad, la segunda edad, la tercera edad, no va a ser dinero. Pero la mayoría, nosotros los hijos de Dios, lo que, o las iglesias, vamos a llevarlo al punto, las iglesias, los mayores problemas que tiene, humanamente hablando, son temas económicos. ¿Por qué el tema económico ha sido tan elevado, ¿cómo se dice la palabra? Tan fuerte? ¿Por qué la iglesia reprende al diablo? El diablo se va, le van los demonios, se van las brujas, se van los hechiceros, pero en los temas económicos la iglesia sigue bajo carencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué relación hay? ¿Qué problema espiritual hay? ¿Por qué tenemos autoridad para sanar a ese enfermo, echar fuera demonios, pero no tenemos autoridad para materializar recursos o finanzas en la congregación? Jesús lo hizo, milagro financiero. Le dijo al apóstol, vete en alta mar, tira la vara y tú vas a sacar de ahí los impuestos, lo necesario para pagar los impuestos. Vete, Pedro. Y Pedro se fue, tiró la vara y sacó el pez que tenía los recursos que Jesús necesitaba. Así que estamos hablando de cerebro. Echamos fuera. Hay una gente enferma, tenemos fe, ahora hermano, y las personas que menos fe tienen ponen la mano al que está enfermo y se sana. Pero cuando se ora por proyectos, cuando se ora por recursos, ¿por qué la respuesta llega tan lenta? ¿Por qué tanto guerra o batalla para que algo tan sencillo como el dinero fluya? Muchos tienen el dinero como desprecian el dinero. Otros crecieron en un ambiente donde le enseñaron que el dinero es del diablo, que el dinero es malo, y crecieron en un ambiente de precariedad que entendieron que hay que trabajar duro para conseguir dinero, y como su cerebro entendió que esa es la razón para conseguir el dinero, eso se almacenó en el sistema de la memoria. La memoria entonces responde a tu concepto, a lo que tú entiendes y crees. ¿Por qué la iglesia no es la iglesia más cosa?
nosotros vemos un enriquecido. Escuchen bien, nosotros, que voy a ir cerrando con esto. Nosotros vemos una gente que prospera dentro de la iglesia y vamos a ver si, y porque prospere, como Dios le dé su santísima gana, disculpen que lo diga así, le da la santísima gana de Dios bendecirte, prosperarte en días o en meses, y de repente esa persona, los mejores amigos, se convierten en enemigo potencial de ese hermano. ¿Por qué? Porque hay una energía o una, ¿cómo le explico esto? Los hebreos le llaman la yin hará y la son hará. La envidia es la yin hará, los ojos maliciosos, y la son hará es la lengua venenosa. Y cuando algo se manifiesta, hablamos lengua, nos podemos conectar, hablamos lengua, cantamos y baja la unción, pero cuando alguien prospera en la congregación, mis ojos lo han visto por muchas ocasiones, o que alguien usa mucho a alguien se levantan los enemigos, se levantan los adversarios. Así que no puede haber bendición, porque la Biblia dice que bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí, donde hay armonía, el Padre envía bendición. Donde no hay armonía, hay contienda, hay pleito, no hay acuerdo y no hay bendición. Donde hay armonía, el Padre envía bendición y vida eterna, es el principio. Donde no hay nada de armonía entre los hermanos, hay un matadero, hay pleito. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la gente revela los deseos ocultos de su alma. La gente revela cuando alguien prospera, cuando hay envidia en un corazón, los deseos ocultos que se muestran la envidia a través de palabras y miradas, diciéndole, tú no mereces, tú no eres digno de tener eso. Yo sí. Es la envidia. Yo sí. La iglesia no puede prosperar así. La iglesia no puede crecer en finanzas. No hablo que la iglesia general vive empobrecida, pero muchos sectores dentro del cristianismo han abrazado más la carencia, la miseria, que la riqueza que Dios tiene para ellos. Pero todo va a depender de cómo esté equilibrada nuestra mente, de entender con un sano juicio cómo esté equilibrada mi mente, mi alma y mi espíritu delante del Señor. Porque si sigo fragmentado mi mente, voy a tener dificultad para tomar decisiones. Segundo, voy a tener pensamientos acelerados. Tercero, los pensamientos acelerados me van a sobrecargar emocionalmente. Cuarto,
las personas van a experimentar una sensación de desconexión con ellos mismos. Eso sí es fuerte. Una desconexión de usted mismo. Eso va a generar un autodiálogo negativo, que usted va a escuchar voces dentro de usted hablando de usted o hablando de otro. Quinto o sexto, va a haber duda espiritualmente y constantemente. Sexto, los miedos y lo irracional. Miedo irracional es una manifestación. Séptimo, la sensación de estar partido por dentro. Todo esto está en el libro Fragmentación del Alma. Es un capítulo que yo no pude darlo. El Espíritu me dirigió esta noche para esto. Así que quiero traer estos principios aquí y decirle cómo restaurar la mente. Y la restauración comienza primero cuando atrae cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Solo habla Pablo. Someteos todo pensamiento cautivo. Yo lo amarro. Yo llevo cautivo todo pensamiento, todo lo que usted experimente mentalmente que no está alineada a la voz de Dios. Mucha gente se suicidaron porque no llevaron cautivo ese pensamiento que lo llevó a cometer el suicidio. Otros asesinaron porque no llevaron cautivo ese pensamiento que llegó de impulso para asesinar a una persona. Usted sabe qué está pasando, que la gente se está dejando gobernar, no tiene control. En estos últimos tiempos se está viendo todo eso, un descontrol, porque la gente está desconectada de sí misma y las tinieblas están gobernando el cuerpo. Segundo, nombrar tu dolor. Nombrarlo es tener claridad de que tú identificas qué te duele. Porque lo que no se nombra, no se sana. Si tú no nombras, no puedes sanar. Si tú no expones al médico el dolor, dónde te duele, el médico no te puede dar un pronóstico de salud para ti, para tu alma, para tu cuerpo, o para la área donde te duele. Tercero, unifica tus partes a través del perdón interno. Mucha gente tiene que perdonarse a sí mismo por haberse criticado, juzgado a sí mismo, por haber recibido tantas palabras negativas a sí mismo. Eso mental. Y reconecta tu mente con el diseño del Padre. Aleluya. En esta noche, Dios, nos reconectamos. En esta noche nos reconectamos, Dios, con el diseño del Santo Espíritu. Nos alineamos, Dios, en esta noche. Digan conmigo, yo alineo mi mente al diseño del Padre. Que toda oscuridad se disipa. Yo llevo cautivo los pensamientos de derrota, de necesidad, de precariedad, de duda, de ansiedad, de dolencia, de enfermedad. Llevo cautivo, lo amarro, lo llevo prisionero. En el nombre de Jesús, yo soy el gobierno o el gobernador de mi mente. En el nombre de Cristo, yo, el Espíritu Santo y yo somos el gobierno de mi mente. Y mi mente yo le doy paso a la presencia divina para que alinee, para que purifique, para que ordene todo lo que viene a mi mente,
porque yo soy el embajador de mi mente y les doy paso a la luz o a las tinieblas. Y en esta noche le damos paso a la luz, que torrenciales de luz, traigan liberación en mi mente, iluminación a mi conciencia, entendimiento entenebrecido sea iluminado, porque queremos volver a ser yo. Yo quiero volver a ser yo, no puedo estar dividido, no puedo estar dividida, quiero volver a ser yo. Y restaura mi mente para que mi sistema pueda estar en unicidad, pueda estar en control, pueda vivir en orden en esta noche. Te damos gracias, Dios. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta aquí es mi oportunidad. Honramos al Señor, a todos los que están presentes. Y bendecimos la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Le haremos a la profeta que cierre en esta noche. Profeta Marisol, bendiciones. Buenas noches. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Eterno. El Señor ha sido bueno en este tiempo, verdaderamente. Ay, 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 si cada uno de nosotros supiera realmente, si nosotros fuéramos como el Troy Manda, aquella película en donde se presentaba realmente el hombre, todo lo que hacía y todo lo que él se disponía y todo el mundo lo veía y él no sabía que él estaba siendo visto por el mundo entero. Yo creo que nosotros aprendiéramos mucho más acerca de lo que es realmente esta vida. Yo le doy la gracia al Altísimo por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos y dice donde estamos dos o tres, Él está aquí, estamos lo que teníamos que estar, lo que somos y lo que el Señor ha convocado para este tiempo y yo glorifico a Dios por ello. Le doy la gracia ciertamente a mi hermano, su esposa, el ministerio y la Escuela Real Sacerdocio por la dicha, el honor y el placer de prestarme esta plataforma para que nosotros podamos dialogar, enseñar, participar y emprender, echar más para adelante, hacer que realmente, bueno, que se unan los continentes a través de la palabra, Venezuela, República Dominicana. Y yo sé que muchos más oirán y serán eco de ella. Le doy gracias al Eterno Padre Celestial por este tiempo, por las palabras de nuestro hermano, al cual bendigo, era su familia. Gracias, Padre, por ellos. Gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo precioso que yo sé que tú lo has hecho y lo has determinado para nosotros. Es digno, es excelso y es loable. Nosotros poder atrevernos tan solo a hablar de un tema tan elevado, tan extremo y tan grande como es la defragmentación del alma, como es la neurociencia. ¡Wow! Son temas que ni siquiera los médicos se atreven a tocar. El área del cerebro, nadie quiere tocarla. El área del cerebro es tan delicado que hasta para hacerle masajes, todos se abstienen de ello. Todos se abstienen de una manera colosal. Nadie quiere ciertamente echarle mano, meterle mano, como decimos nosotros por aquí, a lo que es el cerebro. Y a veces cuando duele hay que lo tope o no lo tope. El área del cerebro es delicado, el cerebro es blando, la masa encefálica es blanda, la masa encefálica, wow. Es algo que ciertamente es fabuloso hasta verlo, porque, por ejemplo, lo que si has ido a un campo y has visto quizás a tus antepasados, cuando el honor de ellos era comer la vísceras, comerle los sesos a los ovejos y a los chivos. Y se daban ese gusto de poder saborearlo. Y yo creo que ciertamente no es que se come, estoy hablando de cómo es verlo, de cómo es tenerlo, de cómo es palpar la masa encefálica. También lo que es el líquido encefalorraquídeo, lo que es todo el líquido que sostiene al cerebro y al cerebelo. Y cuando se tiene bastante líquido encefalorraquídeo, ¿qué sucede?
Yo creo que de verdad es especial este tema, y más cuando el Señor lo pone para que nosotros podamos tratar lo que es justamente sanidad del alma, el alma defraccionada. Ahora hay muchos ámbitos, muchos otros temas mucho más, bueno, mucho más científicos, pero que gracias a la ciencia, sin nosotros ser competentes, nosotros podemos asistirnos, leer, y sobre todo no tan solo eso, sino que ser dirigido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo de Dios, ser dirigido por él, y nosotros poder tener la facilidad de nosotros poder hablar y tener el conocimiento de temas como estos. No todos hemos sido muy buenos quizá en la clase, unos sí, otros no a todos les gusta la biología, anatomía, el cuerpo humano. Eso depende de la inclinación de cada persona en su tiempo de estudiante. Yo creo que este tiempo está en manos del Eterno. Tome lo bueno, deseche lo malo, aprendamos juntos. Podemos también preguntar, hablar de esto que nos atañe y nos concierne a todos, porque si ciertamente es una verdad, hay algo tan real como lo que he hablado, la mente herida, de donde lo tomó mi hermano Keylon, Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pudiera darle seguimiento, o mejor dicho, pudiera retomar el tema, quizás repitiendo lo que hablamos la semana pasada, pero no, yo creo que todavía podemos continuar hablando justamente en lo que él ha dicho esta noche y lo que da menester continuar, rebobinar. Si bien nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces nosotros debemos de conocer, debemos de aprender o de reaprender, o de justamente hacer lo que ahora habla la neurociencia, que es la neurolingüística, que es desaprender algo para aprender algo nuevo. Porque muchas veces me dice el pastor acá, que muchas veces se ora, se ayuna y se sirve, y ciertamente a veces nos frustramos hasta como creyentes, porque podemos decir, pero ven acá, si a Jesucristo, si a Yeshua le funcionó caminar por las aguas, si Elías fue transformado, si Enoch se fue por otro lado, y nosotros estamos aquí, ni hemos pisado las aguas, ni hemos visto el mar rojo, ni menos intentamos abrir un mar, ni un río, ni una cañada. Realmente, ¿qué es lo que está suscitándose en medio nuestro que todavía no pasa nada, que no se hace veraz la palabra de él, la verdad de él que nos liberta? ¿Qué es lo que ciertamente pasa en medio de nosotros cuando nosotros nos sentimos frustrados de la fe que llevamos? Él, igual que como decía, y dice la palabra, bueno, si Dios es el Dios, si Dios nuestro Hashem, nuestro Señor, es el Señor, el amo, el dueño de la plata y el oro, ¿por qué no hace falta? Entonces a veces nos confrontan las tinieblas, nos confrontan, pues llámese tiniebla al vecino, llámese tiniebla a tu hermano, a tu hermano, a tu esposa, que a veces son los que están realmente en un ministerio, y dentro de ese ministerio entonces viene la confrontación para decirte y preguntarte, ven acá tú, ¿qué es lo que pasa ciertamente? ¿Por qué? ¿Por qué tú no eres próspero? ¿Por qué no progresas? ¿Por qué no se nota el denuedo y la verdad de la palabra del Dios viviente en ti? Y eso parece que nos cae como un balde de agua. Y todavía mucho más. Yo entendí, enseñé por tanto tiempo, y vuelvo y repito, porque la palabra es nueva cada mañana, donde dice segunda de Crónicas 7, nos dice 7:15, que nos dice a nosotros, nos habla de que, ¿sabe alguno de ustedes? Hello. En primera de Corintios 7:15 nos habla justamente de que las cosas viejas pasaron, cuando de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú lees ese versículo,
y lo lee con un gusto y un sabor y una verdad arraigada a tu pensamiento, y tú ves que las cosas viejas pasaron y no ves muchas cosas nuevas que se suscitan alrededor tuyo, porque en el momento menos indicado sale el gigante de la ira, sale el gigante del enojo, sale el gigante de la inseguridad, sale el dolor por la afrenta, siente miedo a la soledad y tú dices, pero ven acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Verdaderamente, ¿cuáles son las cosas que son hechas nuevas? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal o bien que todavía no he visto las cosas nuevas? Amén. ¿Qué pasa? ¿Es a mí sola o a alguno de ustedes le ha sucedido lo mismo? Abdías, Altagracia. Hello. Amén. Sí, así es. Pastoradoris. No se me duerman por ahí, que nada más somos por aquí un grupo de ángeles abajo en la tierra y muchísimo ahí tomando nota. De verdad que es frustrante ver cuando las cosas viejas pasaron y nosotros trabajamos para que pasen y casi nos laceramos y hacemos como dicen los católicos, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, echamos un lado y nos hacemos tareas, nos ponemos propósitos que no lo puede cumplir, bueno, nada más que quizá Jesucristo. Y nosotros queremos que se vea la verdad del Padre en nosotros, para nosotros poder decir ciertamente, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no pasa. Entonces, ¿qué se suscita en todo esto? Bueno, dice el Salmo 139, 16, dice este salmo precioso, dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Es un pasaje que destaca la creación y el conocimiento íntimo de Hashem sobre el ser humano, sobre su creación, desde el vientre materno. Este versículo nos enfatiza que Hashem, Dios, conoce la vida antes del nacimiento y por consiguiente, Él es el Dios alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él lo es todo en todo. Y Él dice que mi embrión vieron sus ojos en el Salmo 139, 16. Como si realmente desde ese tiempo nos conocemos, como si nosotros sabemos que ciertamente mi embrión, han visto sus ojos, como dice el salmista, que lo describe así desde las entrañas. Ay, 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 desde el tejido del vientre de nosotros, en el vientre de nuestra madre, hemos visto sus ojos. Entonces, ¿cuál es el plan ciertamente que hay y el propósito para la vida de cada uno de nosotros desde antes que nos formáramos? Pero no tan solo lo habla el Salmo 139, 16. También dice Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Oiga, si mi embrión vieron sus ojos, antes de que él me formara en el vientre de mi madre, ya él me conocía. Wow, hay un conocimiento nuestro desde antes de la fundación del mundo que nosotros no conocemos demasiado bien. Nosotros sabemos, más sin embargo. Entonces, este conocimiento, entonces tendemos a defraccionar el alma. Mi Dios, no se defracciona el alma. Entonces, como ha dicho ya de antemano, que toda la defracción del alma viene por ciertas circunstancias y traumas. Ha hablado mi hermano, el profeta Keylon. Él dice que todo esto, el problema no es tan solo físico, ni es tan solo espiritual. También hay almas que están distorsionadas porque hay un problema quizás mucho, dicen los psicólogos que es un problema químico, que hacen falta ciertos químicos en nosotros. Más en cuanto a todo esto, yo creo que ciertamente hay muchas cosas que debemos de trabajar. Y en todas estas situaciones de los problemas espirituales, de lo que es renovar
la mente y de lo que es reprogramar la mente en base a la clave profética, en base al pensamiento del Eterno, en base a lo que habla Efesios 4:23, renovada en el espíritu de nuestra mente. Entonces nosotros debemos de trabajar lo que han sido en nosotros el rechazo y el abandono. Muchas veces nosotros tendemos a defraccionar nuestra alma desde el embrión de nuestra madre, justamente ¿por qué causa? Por el rechazo. Quizás no ha sido de nuestra madre, quizás el rechazo provino de nuestro progenitor, de nuestro padre, la paternidad. Quizás no éramos queridos, quizás hubo cierta disyuntiva en que eres un hijo de un matrimonio, eres un hijo, como dicen o han dicho tanto, bastardo, eres un hijo al estilo Jesús, al estilo David. Entonces, vemos que en cierta forma, sí, hay muchos en la palabra que denota la situación emocional que suscitan cuando se confrontan con su nacimiento. Y de hecho es importante porque Mateos, desde el capítulo 1 del Nuevo Testamento, lo que no habla es de el árbol genealógico de el Mesías de Yeshua. No habla de Jesucristo y su árbol genealógico. Entonces nuestra genealogía, así como lo dice Deuteronomio 5:20, es también muy importante de dónde nosotros provenimos. Si nosotros tenemos problemas de rechazo y abandono, eso duele y lacera el cerebro. Es como si fuera un golpe físico, es como si fuera una herida del alma. Cuando nosotros nos hacen un rechazo y hemos sido abandonados, no abandona la amiga, no abandona el equipo, no abandona el vecino, nos sentimos abandonados. Nosotros no podemos sentir, wow, Dios mío, hay algunos de nosotros aquí que se ha sentido abandonado. Por favor, algunos de nosotros se han sentido abandonadas. Díaz, tú, Altagracia, te has sentido. Hay algunos de ustedes que quizás más adelante escuchas este audio, quizás tú también te habías podido sentir en algún momento de tu vida abandonada o abandonado, ¿verdad? Entonces, todo este sistema, todo esto colapsa cuando hay un abandono. Cuando hay un abandono, cuando hay el abandono que es la acción de desamparar a una persona, ya sea animal o cosa. Implica la falta del cuidado, la protección, la atención, ya sea física o emocional. Puede generar una herida psicológica muy profunda que provoca miedo al desamparo, inseguridad e inclusive puede tener hasta una baja autoestima y provoca problemas de apego, a menudo originada desde la infancia. El problema de abandono, cuando una situación de este origen que provoca y que hace una herida en el alma, esto viene desde la infancia. Desde la infancia hay falta de cariño, falta de atención, hay falta de tiempo, de calidad, genera la sensación de no ser importante. Hay un desamparo, se siente desamparado, se sienten de ancianos o cónyuges ya también vuelven a sentir lo mismo cuando ya vuelves a la edad mayor. Cuando tienes un cónyuge con quien convives, también nos sentimos desamparados, nos podemos sentir abandonados, que si no llega del trabajo, que si no hizo y no está al lado nuestro, que si no me habla y no me llama, sentimos a veces ese desamparo, ese abandono. Podemos sentir un desamparo físico, podemos sentir un abandono escolar, un abandono del sistema educativo, diserción escolar, quizás no hiciste toda la clase, quizás no pudiste desarrollarte más en los estudios, en la universidad, porque no tuviste la oportunidad de ejercitarte en tu adolescencia y fuiste abandonada en el sistema educativo. Quizá hubo un abandono médico, una interrupción unilateral de la atención profesional porque sin un aviso adecuado. Entonces ha habido un desequilibrio en la salud por falta y abandono médico, por una interrupción médica. También puede haber un ejemplo del abandono en lo material, dejadez y descuido de bienes. Quizás te vives en una casa o en algo que es tuyo y esa casa parece que es la casa de Kunta Kinte o de Drácula o de no sé, o del último de la fila,
pero podemos ver que de una u otra manera tú te empeñas incluso por hacer todo ordenado, por arreglarlo, pero ay, que no venga esa persona que de verdad tú quieras, porque ya si le amaste, si le quisiste, va a volver ese miedo, por ese dolor que recibiste, por esa herida del alma que obtuviste, porque así como te dolió el cerebro, te duele el alma. Entonces, tiene una base neurológica medible. Entonces, una de las primeras partes que son atrofiadas es el cerebro en el abandono del alma, anota, es el cerebro. El cerebro es como si hubo una persona que hizo un estudio muy famoso en el UCLA y puso a personas a jugar un juego virtual donde se las excluía y se escaneaban los cerebros de esa persona. O sea, se hizo un juego y a ellos, a los elegidos, se les excluía del juego. Y ellos sintieron el mismo dolor en la zona, se vio a través de tomografía que el cerebro sufría y se activaba fuertemente, al igual que cuando una persona se golpeaba el dedo con una puerta. Se golpeaba el dedo y así como uno hace, la corteza cingulada anterior dorsal, la ínsula anterior, que hace que tú sientes con este dolor justamente lo mismo y sientes que te están rechazando. Rechazo porque te excluyeron y te duele el alma. Tu cerebro se pone en un circuito de decirte, esto es peligroso, aléjate de ahí. Esa gente no te quiere, esta cuestión no va bien, a ti mira, te están afuereando, te sientes ya rechazado y para tú no sentir ese rechazo, tus glándulas comienzan a hablar y ese daño al cuerpo, ese daño y ese vínculo, decimos que eso, mira, yo mejor me voy porque no tomo iniciativa, no hago nada porque de verdad que eso me duele en el alma y me rompe el corazón. Eso hasta me duele el pecho por ese dolor emocional de haberlo sufrido desde el embrión, lo que significa desde el vientre de tu madre. Entonces la neurociencia lo llama eso dolor social. El dolor social que sentimos nosotros, que lo llevamos al médico porque sentimos esa ansiedad, ese malestar, eso es lo que te dan a ti, lo que pueden darle es Tylenol, acetaminofén, porque reduce el dolor por rechazo, reduce un dolor por rechazo, es decir, lo que se sienten las emociones, los médicos te dan medicamentos porque son, como dijo el profeta, enfermedades holísticas. Son enfermedades holísticas. Entonces, ya nosotros, en lugar de decir, bueno, vamos a orar más, vamos a ver qué pasa, vamos a sanarme, vamos a buscar, vamos a trabajar. Bueno, nadie nos dice nada porque dice Romanos 9, dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo nosotros vamos a saber si ciertamente quizás nadie nos lo dijo y venimos con ese trauma, ese malestar desde antes de haber nacido, desde el vientre de nuestra madre? El segundo, aparte del cerebro, en donde se siente rechazo y el abandono de la infancia, es justamente allí, es en la infancia, el abandono de la infancia que se configura en el cerebro. Cuando un niño sufre rechazo crónico, óyeme bien aquí, por favor, escucha, presta atención con el oído espiritual. Padre Santo, yo hablo a los oídos espirituales, hablo al corazón para que podamos abrirlo en este tiempo y podamos escuchar la voz tuya, la cual es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta cortar y romper los huesos. Yo hablo a los huesos, a la mente, para que ahora estés dispuesta a escuchar atentamente, para ser sano, para que la palabra entre allí y saque, puedas aprovechar y exteriorizar, sacar, quitar, extraer desde las profundidades del alma todo lo que te hizo daño por haber sido abandonado, porque el rechazo crónico crea un sistema nervioso a modo de supervivencia. Así dice la neurociencia que lo llama. Oigan,
Es como si yo no tuviera así medio turuleco, medio enfermo, medio mal, ya. Estamos en modo supervivencia. Eso es que por un poquito estamos allá o aquí. Vamos a ver, un poquito para allá, un poquito para acá. Dependiendo de cómo se susciten las cosas, tendemos a caer e irnos a la deriva. Así lo llama la neurociencia. Ese modo de supervivencia, ese tiempo de supervivencia, es muy, pero muy delicado. Es un tiempo tan delicado. ¿Por qué? Porque se alteran las glándulas, las amígdalas, como hablaba la semana pasada. Se alteran y las amígdalas se hacen hiperactivas. Y te voy a decir nuevamente, recuerda, la amígdala es la alarma del cerebro y esta queda muy sensible. La amígdala detecta el rechazo. A veces cuando tú te sientes rechazada y te produce un miedo, bueno, yo antes me quedaba hasta muda, que no podía hablar, no me salen las palabras, me pongo ronca, mudo. Entonces detectas el rechazo incluso donde no lo hay. El cerebro aprendió a ser excluido. Y como aprendió a ser excluido, eso para el cerebro, señoras y señores, mínimo levanten la mano porque ustedes están de verdad que yo no sé lo que voy a hacer. No me están dando ningún incentivo para yo continuar. Ustedes me están rechazando. Hello. Hello. Señores, de verdad, siento rechazo. Aquí la gente está durmiéndose. Diga algo. Altagracia parece que está dormida en el último sueño. Entonces, mínimo que lo esté grabando, Altagracia, Mínimo que lo esté grabando, porque ciertamente activo. Por eso que a mí me gusta que pongan su cámara, desgréñese, haga algo, pero ponga la cámara, porque así no me gusta hablar con gente al aire. Ok, le vuelvo y les repito. Las amígdalas hiperactivas, la amígdala hiperactiva, sí, pastor. No, siga, fue sin querer. Las amígdalas hiperactivas es la alarma del cerebro que cuando está bien sensible y esta avisa y dice peligro de muerte. Puedes silenciarlo, gracias. Y esta glándula lo que dice, uy, peligro de muerte. Es como para un bebé perder el cuidador. Eso es mortal. Un bebé que pierda a su nana, ay, es más que si perdiera a su mamá, a su papá, porque ¿quién lo cuida? Tú cuidas a tu nieto, tú te haces más, tu nieto se apega más a ti. Y cuando no baja ni come ni nada, porque ya se apegó, y entonces las amígdalas comienzan a sentir ese peligro, y queda sensible. Entonces eso trabaja también ese modo de supervivencia de todo este caso de abandono y de rechazo. Se ve y se siente la corteza prefrontal, porque se pone bien débil. Y la corteza prefrontal del cerebro es la que regula las emociones y piensa, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, es la que te va diciendo, porque esa corteza no quiere volver a vivir la herida del abandono y dispara reacciones muy intensas, pero muy intensas de adulto. Y la corteza prefrontal nos va diciendo, no, olvídate, esto es un día. Ahora es nada más, oye, olvídate, pero eso no va a volver a pasar. Y nos va dando una terapia, ella misma crea su sistema de defensa, la corteza prefrontal. El tercero es el eje HPA alterado. El HPA es el sistema de estrés cortisol que se desregula y vive con una ansiedad, un problema en el sueño increíble. Y tu cuerpo se infla y se te hincha todo y no sabes si fue que bebiste mucha agua o que no es que bebiste agua, no es que comiste habichuela, no. Es que tú has estado tan estresado que tu cortisol provocó una ansiedad tan grave que te hinchó todo y tú vives más hinchado que bien, no duerme para nada y al final todo eso, discúlpenme, lo que provoca es un colapso coronario, un ACV y bueno, problemas por nosotros no poderlo detectar hasta el día de hoy, que ya sí es posible. Y en el cuarto habla de que esta glándula oxitocina y la dopamina, que son los vínculos de recompensa de nuestro cerebro, ellos solo buscan confiar
en relaciones intensas para calmar ese circuito, oigan, para calmar la ansiedad y esa falta de rechazo y ese abandono. Hasta tú puedes creer que ama a alguien porque lo que tú quieres es satisfacer y quitarte esa ansiedad y sentirte tan bien, y puedes hasta elegir mal, puedes estar con amistades que no valen la pena, en situaciones que no son buenas, aguantarle cosas a personas que no son las mejores, porque el miedo, el temor que produce tu amígdala, tu corteza prefrontal y ya tu estrés cortisol y ese problema de sueño, tú haces lo que sea para no vivir eso. Entonces a veces viene alguien y te dice de que, ay, que si alguno te grita nueva criatura, tú lo que quieres quizás te entra una ira y tú lo que sientes, no, es verdad que no sabes ni lo que sientes. ¿Dónde está el discernimiento espiritual? Que lo tienen muy lejos. El discernimiento espiritual lo tienen lejos. Miren, así que tienen que hacer, señores, despiértense. El discernimiento espiritual, ¿ah? Lo ponen a millón. Entonces, ¿qué pasa? Esta herida del alma, la oxitoxina, te voy a decir, la oxitoxina, te voy a decir lo que es otra vez. Y todo esto vamos a ver si nosotros ya el profeta tiene un folleto, vamos a hacer y a pasar el otro de apuntes y cosas que realmente son las que el Padre nos ha puesto en el corazón, y donde dice que la oxitoxina está en el hipotálamo cerebral y es la hormona del amor, del apego. Oxitoxina produce, ay, que tú no puedas vivir sin él, y tú lo sientes en el estómago, tú sientes ese amor en el estómago que te hacen florecita y te mueven la flor y tú no sabes y tú sientes pajarito en el estómago. Ay, Dios mío, yo no sé si flor o pájaro, pero algo se siente por ahí y uno está medio así flipeando porque la oxitoxina se le dispara porque quiere calmar, necesita calmar todo lo que es la ansiedad, todo lo que es la sensación de esa alma desfragmentada, de ese rechazo, de ese abandono por el cual viene y ha vivido desde antes de la fundación del mundo hasta cuando llegó al embrión. Ahí fue que se decalabró, ahí fue que vino el padre, no la quería, que vino, inventó que el hijo no era de él, que vino y tuvo un hijo que, bueno, que es del segundo matrimonio del quinto, y viene y hace un desastre, que si fumaron marihuana, que si tuviste, no lo tuviste, que te iban a abortar, porque imagínate, es decir, hay situaciones, pero tampoco vamos a juzgar a nuestros progenitores. Son situaciones que también el Padre, cuando entramos a la cura del alma, nos da el discernimiento de cómo trabajarla. La neurociencia habla justamente de esto, de la memoria traumática. La memoria traumática no se guarda como una película que recuerda, se guarda, la memoria traumática guarda sensación, guarda esta sensación. Cuando hay una memoria traumática, tú lo que sientes una opresión en el pecho cuando alguien se te aleja, tú sientes que te mueres, tú sientes que no puedes vivir más, tú sientes que todo acabó, que ya el mundo se terminó, porque imagínate, esa opresión, tú sientes un impulso, una gana de huir, de mandarte corriendo, de alarlo, buscarla, llevarla, venir, de aferrarte cuando tú percibes esa distancia, tú no puedes estar tan lejos porque no puedes, tienes que estar cerca todo el tiempo, tienes que estar asido de esa persona, que es un sofoque. Y aquí dicen, es que es intenso, ay Dios mío, se mete uno a una intensidad, bueno, no sé, en cualquier momento, eso se aprende, señores, porque también en cualquier momento nosotros venimos de ser seres, unos que mamamos, que han mamado el seno, y otros que han mamado y han chupado leche en biberón, y otros que quizás por no haber mamado el seno y por no haber tenido el biberón, también han tenido problemas porque han estado falta de afecto. Entonces, la creencia automática es de pensar, pues cuando ya recibe esa persona de rechazo y abandono, aunque le quieran o lo siento, lo diga o todo, tiene esa creencia, yo no soy suficiente, ay, me va a dejar, yo no soy suficiente, porque viene la baja autoestima. Recuérdense que le hablé de ello, de la baja autoestima. Entonces ese pensamiento que se queja, y eso lo maneja todo esto en el cuerpo y el sistema límbico. El sistema límbico, que no es la parte lógica, por decirte, no es para tanto, pero que mira, oye, espérate, no es para tanto. Y tu sistema nervioso realmente está diciendo peligro, de nuevo vas a sufrir peligro.
el rechazo, peligro. Ese pastor, mira que ese pastor pone a todo el que viene nuevo, a él le da la oportunidad, a ti no te dan ninguna, peligro. Yo no sé, eso es desde que tú tienes que estar ahí al estilo de Santiago, al lado del maestro, porque de lo contrario, esa sensación de no ser el que está cerca del maestro te hace sentir a ti mal, atolondrado, y que tú no eres hijo. Entonces, ese término de la herida del alma se describe muy bien como un daño relacional que queda codificado en tu biología. Óyeme, ese de rechazo que defragmentó tu alma, ese abandono que se quedó en el cerebro, defragmenta tanto, que es un daño tan grave que queda codificada en tu biología. Hay seña de eso hasta que no te mueras. Hay seña de eso, a menos que la sangre de Cristo no sea quien limpie, quite y purifique, se queda allí. Figúrate. En todo esto, dice Bessel van der Kolk, que era el psiquiatra investigador, un tipo de ahí de Dinamarca, Van der Kolk. El cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo lleva la cuenta de todos los rechazos. Y el cerebro lo repite una vez, lo quita, lo repite, vuelve y lo trae a la memoria. Y si viene algo que se parece, vuelve el cerebro y lo trae porque no ha sido curado, no ha sido sanado. No ha sido sanado el cerebro. A veces uno que venimos de sociedades un poco más primitivas, donde se le da palo, se pone de castigo en un guayo, se le echa agua cuando te hace algo, y el otro desarrolla su ira de la manera que le da y pega la gana, crea una de traumas, de rechazo, que si es blanco, que si es negro. La canción Si Dios fuera negro, angelitos negros, que si el otro es blanco. La idiosincrasia, la cultura, el lugar, el batey, el de grito del batey, el ser pop y el guau guau guau, crea vínculos y situaciones bilaterales que son verdaderamente muy difíciles, y a veces hay que tener mucho cuidado para mantener el equilibrio, para mantenerse y mantener el equilibrio. Nosotros debemos de, sobre todo, trabajarlo. Les voy a hablar ahora un momentito de lo que es justamente, lo que es cómo se trabaja el rechazo y el abandono. Este desequilibrio, el desequilibrio que se produce en todo este tiempo que hemos hablado, puede llevar a disfunciones cerebrales, incluyendo, señores, el Parkinson, donde falta la dopamina, se impide la transmisión de las señales motores porque dan Parkinson. Ese desequilibrio del sueño reparador, por estar estresado, nervioso, por tener una cortisona, un corticol bien fuerte. Ay, Dios mío, pero ¿qué pasa? Mira, una de las cosas que debemos de comer, el alimento, para nosotros alimentar la dopamina que tenemos en el cerebro, es el aguacate, el pollo, el plátano, semilla de calabaza, los hombres, sésamo. Estos reproducen y siguen dando más tirosina, y lo reproducen y mejora el cuerpo, el cerebro. La memoria traumática es un recuerdo fragmentado y de alto impacto emocional. No se procesa normalmente, es como si nos quedáramos congelados. En el cerebro se queda congelado eso, hay que descongelarlo. La diferencia de recuerdos ordinarios que se manifiesta mediante sensaciones y a veces se disocia. Entonces se revive el momento como si ocurriera el presente. Se caracteriza como una paradoja. Se olvidan los detalles, los recuerdos completos.
porque hay que producir una amnesia para todo ello, porque todo eso es abrumante. La mente defragmentada no quiere recordar qué pasó ni qué hizo, quiere olvidar, no se recuerda de nombre y defragmenta y quita y pone. Eso hace. La característica de mente intrusiva y fragmentada es de narrativa lineal, se compone de imágenes y sonidos. Eso es, se compone solamente de imágenes y sonidos, olores, sensaciones que invaden la conciencia, pero no tiene un recuerdo hecho. La paradoja de un trauma es la capacidad de olvidar partes del evento, es sobrevivir emocionalmente mientras otros detalles quedan hiperregistrados. Es decir, algunos se olvidan, pero los otros, ay, que eso sí me recuerdo, que eso sí hay que darle mente, que eso sí hay que decir, ok, y eso cada vez que pasa algo recuerdo, y lo que se vive en el presente. El cerebro no almacena sucesos como pasado. El cerebro, todo lo que viene almacenando es como si fueran provocados ahora de la persona cuando se siente en el peligro, y más cuando cada vez se le activa la parte frontal del cerebro y le dice peligro. Cuando es como si fuera un impacto físico. El cerebro asocia este recuerdo como pánico, parálisis, ansiedad. Y tú te quedas así que ya antes de que suceda, ya tú te estás imaginando, estás diciendo, está pasando. Y al final, Dios mío, no somos felices ni hacemos felices al otro. Porque y el otro no lo entiende y nosotros no sabemos cómo explicarlo, señores, porque no nos lo han dicho. Porque no lo hemos escuchado, porque no sabemos cómo acabar la situación, porque nadie habló, porque eso lo revela el Padre. No en toda la iglesia lo han dicho, no las iglesias no trabajan con ellos, las iglesias no han trabajado con sanidad del alma ni la fragmentación. Por eso cuando el pastor Keylon quería trabajar con ese tema y quería sacar de una vez, se opusieron, se levantó el diablo y su hermano, todo el mundo, Raimundo y todo el mundo, y se levantó todo, iban a hacer casi una guerra. ¿Por qué? Y es que trabajar con la fermentación del alma es algo fácil. Ni los psicólogos eso lo cobran carísimo. Y la terapia te dura casi toda la vida para sacarte todo el último centavo. Pero yo sí que estoy segura que con la sangre de Cristo, que con la disposición, creyendo que Él es fiel y justo y Él perdona, Él es haciendo su palabra, es convocándote con Él, es hablando con Él, es insistiendo en Él, es anotando, es haciéndote tú y Él socios y psicólogos, amén, es trabajándolo mano a mano, es teniendo un guía, es diciendo Pastor Keylon, Profeta Marisol, en que vamos a trabajar juntos, qué es lo que pasa, que necesitamos ayuda, es reconocer, como decía el pastor, es reconocer, necesito ayuda, es poner SOS, me desespero, necesito, hello, ayuda, no puedo más, necesito más. Necesito de ti, necesito, Padre eterno. Es realmente, es la liberación. Y para liberar estos estímulos positivos, te necesitamos contacto físico. Necesitamos contacto físico. A veces necesitamos, cuando hay trauma, tener piel a piel. Necesitamos un beso. Necesitamos desinhibir el estrés, la adrenalina. Todo eso hay que hacerlo y se necesita muchas veces para que la oxitocina pueda ser como una inyección intravenosa o intramuscular. Eso es lo más grave, porque la dopamina como neurotransmisor químico es la molécula, así esta pequeñita molécula de felicidad y de recompensa que produce en mi cerebro, activa el sistema del placer. Y cuando entonces yo me siento amada porque la oxitocina está ahí, porque todo está en orden, entonces viene la paz, esa paz que parece a veces que es falsa, porque es una paz que produce el cerebro y no da la paz que realmente debe ser, porque no se ha sanado esa parte que debe de ser nueva, aprendida de nuevo. Tiene que repetirse, tiene que haber conductas placenteras, tienes que ser como cuando comes algo que te gusta, saborearlo, tienes que enamorarte de ti mismo y quererte. Entonces el cerebro tiene que regular esos movimientos, esa tensión y esa función. El cerebro tiene que producir esas hormonas. Y la clave y el efecto es de la sistema de recompensa, se libera esa sensación, esa satisfacción cuando ya uno se siente recompensado, cuando ya que todo ha pasado, ve que todo ha pasado. El movimiento y la condición es fundamental como el motor y la función conductiva, cómo nos comportamos, nuestra conducta.
y regular nosotros, sentir que se regulan nuestras emociones. Ay, eso de verdad que es el estado más bello, porque nos produce un estado de ánimo estable, no como decía el pastor, un hombre de doble ánimo, que es como las olas del mar, que una vez está de aquí para allá o de allá para acá. Y eso no le agrada al Padre, porque justamente eso lo único que hace sentir es que, o que el otro piensa, y le dan a muchos carne de loco, le dan carne de loco en cualquier sitio, te inhabilitan, te quitan tu casa, tus propiedades, porque tú estás muy loco. El que está loco, así quiere el enemigo de la justicia, Satanás quiere trabajar para inhabilitar al hábil, porque el caso que él tiene de desfragmentar un alma de alguien que realmente tiene un llamado en la fila y el ejército del Eterno, es para justificarle el Satanás y decir, ese está aniquilado, aburrido, quitado, falta de mente, no piensa, no genera, no funciona. Ese hay que quitarlo del medio, y es la manera de quitar, y quita hasta las propiedades, le quita todo, porque es llamado loco. Ahora, dice Pablo que de loco tenemos que tener algo, porque dichoso y bienaventurado la locura del Padre. Y si usted busca en el Nuevo Testamento, a Yeshua le llamaban el loco. Él no era muy normal para todos. Entonces, los niveles de la dopamina y la salud, nosotros debemos de regularizarlo. Nosotros debemos de ver si tenemos bajos niveles o tenemos un exceso. Cuando hay un bajo nivel, ya hay una depresión y enfermedades neurodegenerativas, como ya le dije antes, Parkinson. Cuando hay un bajo nivel, falta la motivación, hay cansancio, hay una letargía, un letargo, y todas esas enfermedades degenerativas se ven. Cuando hay un exceso de dopamina, puede relacionarse con trastornos de esquizofrenia. Cuando hay un exceso de dopamina, tiene que estar normal. Es lo que dicen trastornos bipolares. Es decir, un trastorno bipolar, nosotros no somos quien para diagnosticar trastornos bipolares, porque para diagnosticar un trastorno de locura mental, de la conducta, de bipolaridad, hay que hacer muchos estudios muy caros y competitivos para que alguien se atreva, porque te descalifican totalmente. Tú no puedes ni trabajar, tú no puedes no hacer nada. Tú tienes que ser un mantenido de la sociedad, en sociedades que pagan a los desempleados y deshabilitados, como en Estados Unidos, Europa, República Dominicana. Aquí todo el mundo tiene que fungir como cuerdo, aunque esté más loco que un reloj de a peso. La adicción o el consumo de droga, comida chatarra, estimulantes artificiales, esto altera la dopamina. Esa glándula del amor la alteran las drogas, la comida chatarra, porque genera dependencia de aumentar el placer. Es decir, para tú sentirte bien y esa glándula esté activa, tú le das droga, se le da hachís, se le da marihuana, cocaína. No tú, perdón. Cualquiera que esté en esa posición que podamos ver e identificar, es porque realmente tiene una deficiencia y necesita, y ya la cantidad que se toma un día no le basta para el otro día. Si comía comida chatarra y van a Burger King, ya necesita el menú, el combo de los dos para comérselo, porque eso le estimula la glándula dopamina, se le estimula. Entonces, hay una dependencia para tener un placer a corto plazo. Eso produce justamente esta deficiencia de dopamina que se genera en el hipotálamo cerebral a causa de lo que significa de fragmentación del alma en el rechazo y el abandono. A veces el dolor social de los otros también activa la red neuronal del dolor. Se demuestra su papel en la empatía y la compasión. Entonces, cuando se tiene ese problema de deficiencia o mejor dicho, de haber sufrido esa enfermedad de rechazo y el abandono, se hace esa persona empática con el dolor ajeno. Ay, y quiere ayudarlo y todo, porque entiende, ya pasó por ahí, vivió todo,
Ay, hombre, y nos convertimos en esclavos de tener que hacer y ayudar y mirar, porque nosotros entendemos, hay una empatía y hay una falsa compasión, hay una compasión que no es compasión nada, y te lo dicen, y tú dices, ¿cómo que no? Yo tengo a Cristo. Bueno, tenemos a Cristo, pero hay una parte que está desfragmentada y que está enferma, que tenemos que curar, reemplazar, curar. Las consecuencias crónicas del dolor social, el dolor social siempre se prolonga, se prolonga, se prolonga, y entonces te concluye con depresión, afectando nuestra salud física, gente que a veces no se puede ni levantar ni parar, y lo que hacen es que para sentir un poco de dopamina, comen, parece que están bien obesos, porque imagínate, satisfacen todas sus necesidades, mitigando, con mitigar. Y en este lado, en la mitigación, la neurociencia señala el apoyo social sólido y la educación sobre el manejo de las emociones. Cuando hay un grupo social, se puede disminuir la intensidad de esta percepción cerebral, se puede disminuir. Cuando uno ve que ciertamente esto está resucitándose de esa manera. La neurobiología demuestra que el dolor del corazón o la soledad tienen una base neurológica tangible que afecta el bienestar emocional como la salud cognitiva. La neurobiología demuestra que el dolor del corazón o la soledad tiene una base neurológica tangible que afecta tanto el bienestar emocional. En Europa, señores, las personas que están solos, hay gente que van a hacer voluntariados. Yo aquí solicité una vez en la Cruz Roja y duré como 2 años para que me dieran una respuesta, para yo dar mi tiempo gratuitamente, acompañar a las personas. Yo quería acompañar a las personas y creo que eso es, bueno, de alguien que quiera hacer el bien, darle un poco de amor, hacer que su oxitocina se produzca, que haya una producción mayúscula, dando un poco de afecto, dando un poco de cariño, dando un poco de terapia, haciendo un chiste, llevando un payaso, poniéndole una música, haciendo que baile, que se ría, hacer que su oxitocina produzca amor y que esa glándula del hipotálamo se procese y que no sienta, y también trabajar para que no sientan el apego, y de hacer que, por favor, que por parte nuestra se puede inducir, inclusive si ves a una mujer embarazada que está pasando desilusiones, que es una madre soltera, que por eso quizás hay tanta juventud con tanta deficiencia de rechazo y tanto dolor en su defragmentación del alma, porque vienen de hogares disfuncionales en donde ciertamente han sufrido desilusiones, y por eso es que tenemos que ayudar a esas mujeres incluso para que ellas puedan dar un hijo sano a este mundo, para que pueda inducirse a un pacto con contracciones uterinas de una manera satisfactoria. Por eso es que todavía se hacen terapias cuando las mujeres están embarazadas, de ponerle música al feto, de hablarle bonito, de no pelear, de pasarle la manito a la barriga, de hacerle cosas que el bebé se sienta acogido, que haya empatía con ese bebito cuando van a nacer. Desde antes queremos hacer la función que dice el Padre, desde antes que naciera mi embrión, vieron tus ojos, como dice el Hijo y como dice el Padre, que me conoció desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, y producir esa oxitocina, producirle ese detalle donde realmente nosotros podemos mejorar, y esa persona al dar a luz quizás va a tener menos contracciones, va a venir un parto normal sin hemorragia, y esa función biológica se va a estimular, los receptores con el movimiento que promueve un vínculo afectivo, reduciéndole el estrés y la ansiedad del parto, y vamos a traer. Por eso es que es importante que el hombre esté en el parto de sus bebés, que esté allí. Por eso es importante poderle nosotros todavía decirle a la sociedad cuán necesario es que ellos entiendan, que sepan que no deben de tener bebé con todo el mundo, que no deben de ser padres solamente por equivocación, que deben de tener conciencia de lo que es dar a luz, de lo que es tener un hijo, de lo que es traer una nueva criatura a imagen y semejanza del
Eterno a este mundo. Amén. Nosotros queremos y creemos que podemos ser mejores, que podemos en todo este tiempo, aún entendiendo que el abandono desampara, el abandono no es digno de un ser humano, el abandono es falta de cariño, falta de atención, falta de tiempo de calidad y toda esa sensación que se ha producido en la familia, nosotros debemos también de trabajarla desde antes de que ese bebé nazca y venga a este mundo. Nosotros ahí hemos visto cómo podemos trabajar desde el cerebro, las glándulas de las amígdalas, cómo podemos, y eso que todavía me quedó para la próxima, en qué se suscita y se tiene que ver la glándula pineal en todo esto, que vamos a seguir trabajando. Yo creo que Dios es bueno, el Eterno es lo máximo. Ayer, 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 Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Nosotros no podemos evitar ni cambiar el mundo, pero sí podemos, con la ayuda del Eterno, del Creador, podemos hacer cosas mejores y es posible volver a ser una vasija nueva, bien hecha e inclusive quizás ser trabajada como la trabajan los japoneses, que cuando se rompe esa porcelana, ellos vuelven y la someten al artesano y le da forma, una nueva forma, y le pone oro líquido, y esa estructura queda, esa fragmentación queda impregnada en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Y hay heridas en el alma, hay heridas de fragmentaciones, pero luego viene el cirujano estético, el que lo hace todo bien, que es el excelso, el mejor cirujano estético. Él viene y abre esa herida y quita la pus, porque a veces esas heridas han cerrado, esas defragmentaciones del alma se han cerrado putrefactas, se han cerrado con una infección, no ha habido un antibiótico, no ha habido dinero para buscarlo, comprarlo, nadie se apareció y esa herida ha quedado allí fluctuante, ha quedado putrefacta, hasta hiede. Entonces tiene que venir el Rey de Reyes, el Mesías, y trabajar nuestra herida, abrirla y ponerle fuego, porque tiene que pegar el fuego para que se pueda quemar toda esa pus que he tenido dentro y luego cerrarla de una manera majestuosa, donde nosotros estamos vendados y estamos recibiendo amor, donde estando vendados podemos recibir una cucharada de dopamina, una cucharada de ternura, una cucharada de familiaridad. Podemos sentir que el Padre está con nosotros, que Él nos ha sanado, que Él ha curado nuestra alma, que ha sido para bien todo lo que hemos vivido y que Él sigue interesado en nuestro crecimiento. Y cuando eso se suscita, entonces estamos capacitados y aptos para seguir adelante llevando un evangelio y una verdad a toda criatura, ayudándoles a ser ellos también a ser libres, porque si Él dijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, es todo por este tiempo. Les amo y les bendigo. Que la paz del Eterno de Israel sea con cada uno de nosotros. Y el que comenzó la buena obra, Él mismo la terminará. Amén. Amén, amén. Oramos al Señor y damos gloria a Dios por ese tiempo que hemos invertido, que serán muchos los que escucharán y serán edificados también. Y damos gracias a Adonai. Bendigo a todos los que estuvieron presentes. Profeta Marisol también, que les oye por la magnífica enseñanza. Gloria a Jesús. Así que para la próxima continuaremos. Así que el Shaddai esté con todos ustedes. El Shaddai haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén. Y que nos dé shalom abundante. Amén. Bendiciones. Gracias. Hasta
la próxima. Shalom, shalom. El resto de la noche. Adiós, bendiciones, shalom. Shalom. Buenas Amén. noches para todos. Así despedimos.